Así que Dios les bendiga. Amén. Y los voy a invitar a que oramos nuestra Biblia en el libro de Mateos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Mateo 26, versículo 41. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mateo 26, versículo 41. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra del Señor. Amén. Dios bendiga su hermosa palabra. Amén. Gloria a Dios. Todos sabemos que esta palabra es inspirada por Dios, Sí, Señor. por el Espíritu Santo, y es enseñada y útil para redarguir, para enseñar y para exhortar y también para reprender, para que el hombre de Dios llegue a ser perfecto enteramente para toda buena obra, como dice el libro de Timoteo. Y estas escrituras fueron inspiradas por el Espíritu para eso, para enseñarnos, para guiarnos, para mostrarnos la esencia, la divinidad de Dios, porque nosotros no conocemos parte de las cosas divinas, pero lo que hablamos, lo que predicamos, es lo de que fue inspirado por este santo libro. Y por este santo libro, como decía el otro día, hemos conocido que Jesús sacó al pueblo de Israel de Egipto, que abrió el Mar Rojo, que caminó con Israel, que nunca lo desamparó, que en la noche caminaba como una columna de fuego, que en el día con una nube, y siempre permaneció Él, siempre estuvo ahí Él, trabajando, orando, igual que en el Nuevo Testamento, cuando Él sanaba a los enfermos, cuando Él caminó por el mar, cuando Él, digamos, sanó al ciego, sanó a la mujer del flujo de sangre. Toda esta historia la hemos conocido a través de la palabra del Señor, porque están escritas, mis hermanos. No hay ninguna revelación, digamos, que nueva, sino que todo está escrito en la palabra. Por eso que la Biblia dice que debemos escudriñar la Escritura, porque en ella os parece que encontramos la vida eterna. Amén. En ella conocemos la doctrina, mis hermanos, igualmente. A veces decimos que hablamos de la sana doctrina, y para conocer la sana doctrina, o sea, una falsa doctrina, tenemos que conocer la sana doctrina. Conocer la palabra del Señor, porque yo no puedo comparar dos cosas si no conozco ni una ni la otra. Sí, Señor. Voy a decirle que es verdad esto, y a la otra también, a la que no es real, también le voy a decir la verdad, porque no las conozco. Pero cuando usted conoce algo, puede identificarlo, esto sí o esto no. Amén. Es como una Coca-Cola. Usted se toma una Coca-Cola original y se toma una Rascola, usted va a conocer la diferencia de una a la otra. Saber, al probarla, usted va a decir, esta no es Coca-Cola. Así también, cuando nosotros conocemos y estudiamos la Escritura, vamos a conocer, digamos, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, todas las cosas que a veces entorpecen a la iglesia del Señor. Y aquí la Biblia nos habla una palabra hermosa, una enseñanza, nos trae a nuestro oído el velar y orar, porque para que no entremos en tentación. Y ahí dice, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros todos sabemos, mis hermanos, que antes de conocer a Cristo, antes de conocer este Evangelio, caminamos en tinieblas, caminamos sin este conocimiento de la verdad, caminamos en tinieblas, en oscuridad, o sea, como la palabra le llama, el pecado, y el pecado es oscuridad, ¿cómo decirle? En la ignorancia caminábamos antes. Porque todo pecado, toda tiniebla es ignorancia, mis hermanos, y antes todos nosotros caminábamos en aquella, y sabíamos que el caminar en el pecado, el caminar bajo la ignorancia de este libro, de la palabra del Señor, de la ignorancia, teníamos como pago, como consecuencia de que el pago de caminar en el pecado era la muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y todos mis hermanos estábamos en aquella misma condición. Todos mis hermanos nacimos
bajo pecado, todos nacimos bajo esta maldición del pecado. La Biblia dice que no hay ninguno que no haya cometido pecado, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie en el mundo, nadie que puede decir, yo nací santo, yo nací puro, yo nací diferente. No, todos nacimos bajo esta naturaleza pecaminosa, todo el mundo, todo ser humano, nacemos en aquello, mis hermanos. Y cuando nacemos en esas condiciones, y como vamos creciendo, se va desarrollando en nosotros aquella naturaleza pecaminosa. Como vamos avanzando, vamos creciendo, vamos dándonos cuenta que el pecado va absorbiendo y nuestra naturaleza pecaminosa se empieza a desarrollar en nuestras vidas. Sí, Señor. Y usted se dice, mira a un niño, usted lo mira a los niños, para ellos es más fácil hacer lo malo que lo bueno, porque lo malo lo traemos en naturaleza, pero las cosas buenas, las cosas que debemos cambiar, la nueva naturaleza que nos cuesta más, porque otra naturaleza que debemos llevar en nuestras vidas. Por eso que el niño, cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando y vamos reflejando nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, Y esa naturaleza la alcanzamos, mis hermanos, cuando Adán tuvo su caída en el huerto. Generó esta maldición para toda la humanidad, para todo el hombre, para todo ser viviente. Nació y se manifestó esta maldición que es el pecado. Y el pecado, mis hermanos, decía, trae maldición sobre nuestra vida, porque la maldición es la muerte. Y hay dos muertes, de las cuales habla la Biblia, que es la muerte física y la muerte espiritual. Y las dos muertes trae el pecado sobre nosotros. O sea, nacemos con aquellas dos naturalezas, la naturaleza del pecado y la naturaleza de las consecuencias, que es la muerte física como también la muerte espiritual. No percibimos las cosas de Dios, no vemos las cosas divinas, no las entendemos, no las comprendemos. Por eso que hoy día cuesta que el hombre llegue a Cristo, llegue a la palabra, llegue al Evangelio. ¿Por qué? Porque su naturaleza espiritual está muerta, está lejos de Dios, está lejos de Cristo. Y no puede, por su propia naturaleza, llegar al camino. Por su propia naturaleza, el hombre no puede acercarse a Dios y caminar con Dios y buscar a Dios. No puede, es difícil, es imposible, mis hermanos. Por eso que cuando la naturaleza en el Espíritu, cuando el Espíritu viene y entra en nuestros corazones, se manifiesta en nuestra vida, despierta en nosotros esa naturaleza espiritual y nos lleva a buscar a Cristo, nos lleva a acercarnos al camino, nos lleva a un nuevo nacimiento en Cristo. Y empezamos a percibir y empezamos a analizar y a ver que nuestra condición, cómo caminamos, cómo estamos, cómo vivimos, cómo hablamos, es ajena a la condición en la cual Dios nos está llamando. Sí, Señor. Santo es el nombre del Señor. Y esa naturaleza, ¿qué es lo que nos lleva cuando Dios la despierta? Nos lleva a humillarnos, nos lleva a confesar nuestros pecados, nos lleva a reconocernos delante de Dios y a pedir perdón a Dios. Sí, Señor. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Y cuando llegamos a aquella naturaleza, el hombre que ha conocido a Cristo tiene dos muertes solamente. O sea, solamente hay una sola muerte que le espera, que es la muerte física, a menos que Cristo venga, pero ya la muerte espiritual ya la pasó en él y revivió y nació de nuevo en una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ese privilegio lo tenemos nosotros, hermanos. Gracias a Dios. Que Dios nos llamó, que Dios nos santificó, que Dios nos perdonó y Dios nos hizo nueva criatura en Cristo. Amén. En Él, por gracia. Por eso la Biblia dice que por gracia somos salvos. Un regalo, una dávila que Dios puso delante de nosotros. ¿Para qué? Para que a través de esa dávila, a través de ese regalo, alcanzáramos la vida eterna. Un nuevo nacimiento en Cristo, una nueva naturaleza en el Señor. Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Santo es el nombre del Señor. Por eso que cuando Adán tuvo su caída en el huerto, a todos nos cayó aquella maldición. Y esta maldición trajo, ¿qué es lo que trajo? Trajo muerte, trajo ruina, esclavitud, enfermedad, sobre toda la raza humana. Y además los cielos se cerraron, mis hermanos, y no había comunión con Dios. Santo es el nombre del Señor. Amén. O sea, nuestra naturaleza, el cual nacemos del vientre de nuestra madre, en el pecado, ¿qué es lo que trae? Como vamos creciendo, vamos avanzando, vamos desarrollándonos, pero en aquel desarrollo, en la vida, el cual llevamos lejos de Cristo, ¿qué es lo que encontramos? Tristeza, dolor, aflicción a nuestra alma, tristeza a nuestro corazón.
Por eso que hay un desespero hoy día en el hombre, en la mujer, lejos de Cristo, hay una agonía, hay un desespero, hay una angustia hoy día. Sí, Y ese dolor y esa angustia, ese vacío dentro del hombre, no está solamente en el drogadicto, en el alcohol, no, en toda raza humana, en todo género humano, en todo estatus social, sea educado, no sea educado, sea rico, sea pobre, el hombre camina vacío en la vida cuando Cristo no está en él, camina en tristeza, camina en agonía en su alma. Amén. Puede tener bienes, puede tener riqueza, puede tener educación, pero dentro de sí, en sí, su naturaleza, él sabe que hay algo que lo tiene vacío, hay algo que él necesita, hay algo que lo aflige y lo atormenta cada día. Sí, Señor. ¿Por qué? Amén. Porque la naturaleza humana, mis hermanos, sacia la carne, sacia lo externo, todo lo externo, la educación, la plata, el dinero, la fama, la belleza, externamente sacia al hombre, externamente, pero espiritualmente el hombre camina muerto, vacío, como dice su palabra. Ya, Señor. Santo es el nombre del Señor. Amén. Amén. Pero bendita la gracia, bendito el amor, bendita la misericordia de Dios, que nos alcanzó, como decía el hermano Patricio, que extendió su mano, nos limpió, nos redimió y nos lavó y nos hizo nueva criatura en Él. Por eso usted es un bienaventurado, hermano. Bienaventurados somos el estar en este lugar. Sí, amén. No hemos entendido el amor de Dios, no hemos entendido. Yo siempre trato de entender de tal manera amó Dios al mundo y no encuentro cabida en mi cabeza ese tal manera, ese tal extremo Dios nos amó. ¿Verdad, No, Señor? no hay cabida, no lo hemos puesto a meditar porque yo miro mi vida, miro mi condición, miro como yo era y no entiendo cómo Dios pudo amarme si había mejores Francisco, había mejores personas, había personas mucho más valiosas que yo en esta tierra, pero el amor de Dios nos alcanzó, el amor de Dios extendió su mano, el amor de Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Lo que no hizo un hermano, lo que no hizo un amigo, lo que no hizo la gente que nos conocía, lo hizo el Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén, Entonces, amén. entender esto del Evangelio, entender el lugar donde usted está, cuando lo entendamos a plenitud, nuestra vida, nuestra conducta, nuestra alabanza, nuestro proceder, será distinto, Sí, amén. Y Señor. será diferente. Porque estamos delante de aquel que nos amó y nos amó con el amor eterno. Y Señor. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Santo es el nombre del Señor. Dios bendiga nuestras vidas. Por eso que cuando caminamos, mis hermanos, bajo esta maldición, hay muerte espiritual, hay ruina, hay esclavitud, hay enfermedad. Y sobre toda raza humana. Y además, los cielos se cierran. No hay una comunión con Dios. Y yo creo que muchos de nosotros, muchas veces lejos de Cristo, alzamos la mirada al cielo y preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero el cielo estaba cerrado. Dios tenía su oído cerrado, no lo escuchaba, mis hermanos, porque estábamos muertos en delito y pecado. Y Señor. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Por eso, Isaías, mis hermanos, cuando habla del Isaías 59, dice, por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, mis hermanos. O sea, no teníamos ninguna esperanza. Por nuestra iniquidad, de nuestros pecados, por nuestra vieja naturaleza, había una enemistad entre Dios y nosotros. Había una enemistad y por nuestros pecados se había cerrado el oído de Dios para oírnos, para escuchar. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Y hoy día hay muchos en este mundo, mis hermanos, que caminan en angustia, que caminan en tristeza, que caminan en dolor, que caminan con espíritu de muerte que le persigue. Y tratan de clamar a Dios, pero Dios no les oye, tratan de golpear y Dios no les abre, no les responde. ¿Por qué? Porque aún están en esa naturaleza pecaminosa, mirando a Dios no como quiere Dios que lo miremos. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Santo es el nombre del Señor. No teníamos ninguna esperanza, el cielo estaba cerrado para nosotros y estábamos muertos. Por eso debemos entender que lo más lindo, mis hermanos, que hemos conocido es el Evangelio de Cristo. Estábamos sin ninguna esperanza, pero Él apareció en nuestras vidas. Amén. O sea, el Evangelio es el tesoro que usted tiene.
Pablo lo expresó de esta manera: tenemos un tesoro en un vaso de barro, y ese, el Espíritu Santo, es Cristo mismo caminando con nosotros, convenciéndonos de pecado, llevándonos a la justicia, revelándonos la palabra, trayendo a nosotros arrepentimiento, trayendo a nosotros justicia, ¿verdad, mis hermanos? El tesoro más grande, mis hermanos. Porque el hombre por su fuerza no puede confesar a Cristo, el hombre por su fuerza no puede negarse a sí solo a su naturaleza pecaminosa, sino que la primera obra que hace el Espíritu es convencerlo de ¿qué? De justicia y de pecado. Amén. Santo es el nombre del Señor. Sí, por eso Señor. cuando decía hermano Francisco, el Espíritu Santo, cuando creemos que es poder, que no, el Espíritu Santo es una persona, mis hermanos. Es una persona igual que Cristo, igual que yo, una persona que siente, que oye, que ve, que camina, que tiene mano y palmea. Él siente, mis hermanos, por eso se contrista cuando usted no le adora, cuando usted no le sirve, cuando usted no le entrega su corazón a plenitud. Sí, Señor. Porque Él tiene sentimientos, mis hermanos. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y siempre el amor tiene que ser recíproco, como dicen algunos. Si yo te amo, yo espero lo mismo, el amor de hacia mi hermano hacia mí, o de mi esposa hacia mí, o de mi hermano hacia mí. Siempre el amor tiene que ser recíproco de la misma forma. Por eso la Biblia dice que hagamos con los hombres lo que nosotros esperamos que los hombres hagan con nosotros. O sea, siempre dar lo mejor al Señor, siempre honrar a Dios. Siempre entregar nuestras vidas al Señor, mis hermanos queridos. Por eso debemos entender que lo más lindo es el Evangelio. En medio de nuestra amargura, en medio de nuestra tristeza, dolor, apareció Él, mis hermanos. Apareció el Señor en medio de todas las aflicciones que llevábamos, a pesar de todas las tribulaciones, como decía mi hermano Patricio, en la angustia que lleva nuestra alma, o en el dolor, o en la carga, o en la tristeza, apareció Él. Amén. Como dice nuestra hermana Pilar, Él cambió nuestro lamento en baile, Él trajo luz donde había oscuridad, Él trajo esperanza donde no teníamos ninguna esperanza. Amén. Sí, Señor. Él trajo vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él trajo misericordia y perdón sobre nuestras vidas, donde lo que nos esperaba era la maldición y la condenación perpetua sobre nuestro corazón. Pero más Dios mostró su amor para con nosotros, mis hermanos. Que siendo pecadores, Él murió por nosotros, un texto que siempre predicamos en las calles. Por eso, bendito plan de la cruz, mis hermanos, bendito este evangelio que nos ha alcanzado. Amén. Bendito, mis hermanos. Sí, Señor. El mejor regalo o la mejor noticia que el hombre puede oír en toda la historia del mundo. No es que el hombre tenga dinero, que sea un profesional, no. El mejor regalo, mis hermanos, que podemos haber oído es el evangelio de Cristo. Sí, Señor. Algunos dicen, cuando me gane el quino voy a ser feliz. No, el quino te va a llevar a la ruina, porque el mal, mis hermanos, que hoy día ha destruido el hombre, ha sido la riqueza, los bienes, mis hermanos. Pero Cristo te lleva a la vida eterna, Cristo te lleva a la verdadera vida, mis hermanos. Sí, Señor. Entonces ese es un tesoro que tenemos, es el regalo más grande que hoy día el hombre y la mujer podemos alcanzar, es Cristo, mis hermanos. Y aquí la palabra lo expresa el Evangelio cuando dice que Dios está reconciliando consigo mismo al hombre, no tomándole en cuenta sus pecados, y por medio de él, de Cristo, reconcilió consigo todas las cosas. Así que los que están en la tierra, los que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre de Cristo, mis hermanos, Colosenses expresa aquellas palabras. O sea, a través de Jesucristo Dios nos reconcilió, y a través de su sangre alcanzamos redención de nuestros pecados. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Amén. Santo es su nombre, Dios bendiga su palabra. Amén. Por eso en esta etapa difícil, dolorosa, mis hermanos, el cual yo le leía de Cristo, en esta etapa difícil, acá en Getsemaní, Él expresa un sentimiento muy profundo de Él hacia sus discípulos. Y Dios nos bendiga, mis hermanos. Cuando empezamos y yo empiezo a analizar y a mirar la Escritura, y empiezo a mirar la palabra, y empiezo a escuchar, a ver atentamente las palabras, y a veces mi corazón se quebranta en mi soledad. Y digo, somos tan malos con Cristo, somos tan mal pagadores con Él. Somos tan infieles, o yo soy tan infiel, o soy tan mal pagador con lo que Él nos ha dado.
Sí, Y Señor. aquí en Getsemaní, en el texto que yo le leía, en versículos más atrás, ahí expresa un sentimiento él hacia sus discípulos. Está en una etapa difícil, una etapa dolorosa, en una etapa donde él tiene que tomar decisiones importantes, mis hermanos. Y esa decisión importante estaba usted delante de él, en medio de esa decisión, mis hermanos. Sí, Señor. Él miraba la cruz, él miraba el vaso amargo que tenía que pasar, pero en medio de ese vaso amargo también miraba a mi hermano Patricio, miraba a mi hermana Silvia, miraba a mi hermana Valeria, miraba a mi hermano Giovanni, y todos nosotros los miraba uno por uno, ahí en su omnisciencia, en su presencia. Él los miraba, y ahí estaba él en ese vaso amargo, en tomar la decisión, voy a la cruz o voy de nuevo y regreso a mi hogar. Ah, Señor. Y había un conflicto tremendo en su alma, mis hermanos. Dios. Por eso esta etapa difícil, él expresó un sentimiento a sus discípulos y le dijo, el sentimiento que tenía, él le dijo esto: mi alma está muy triste. Sí, Señor. Y yo le traigo a usted, mire, él dijo, mi alma, dijo, él está muy triste. Yo le traigo a su memoria, ¿cuál es el momento más triste de su vida? ¿Cuál ha sido el momento más triste de su vida? El más triste que usted ha tenido o que ha vivido en la vida. Medítelo, cómo se ha sentido, cómo fue. ¿Cómo fue ese momento cuando usted estaba triste? Pero no una tristeza así, no, del alma, de adentro había una tristeza, que su corazón se desangraba, que su corazón se le partía, que su corazón palpaba y quería encontrar una salida, quería encontrar una respuesta, quería ser consolada, quería ser libre y no podía, y ahí estaba esa pena, ahí estaba esa tristeza. ¿Por qué le traigo la gloria? Para que usted pueda echar el momento en el cual Cristo estaba hablando a sus discípulos. Mi alma decía, está muy triste. Sí, Señor. Del alma, su sentimiento, había tristeza en su alma. Sí. Gloria a Dios. Y esa tristeza no era por causa de él, no era porque él había hecho mal las cosas, no era porque él era pecador, no era porque él había hecho maldad, no era porque él era mentiroso, no era porque él había hecho lo malo delante de Dios, no, porque él fue justo, no hubo pecado en él, él fue condenado injustamente en la cruz del Calvario. Todo lo que hizo él lo hizo bueno, lo hizo para bien, para la humanidad, que al tiempo y hasta hoy día sigue haciendo el bien, su amor y su misericordia. Gloria a Dios. Gracias, Pero en Señor. ese momento su alma estaba triste porque había un conflicto de tomar una decisión, de dar un paso entre ir a la cruz y no ir a la cruz. Y eso traía tristeza. ¿Por qué? Porque en su pureza, en su santidad, en su esencia divina, él tenía que cargar algo que jamás él había hecho. El pecado del adulto, el pecado del mentiroso, el pecado suyo y el pecado mío, cargarlo en aquella cruz. Sí, amén. Cargarlos en su hombro y llevarlo a aquella cruz para poder derramar su sangre y a través de su sangre nosotros alcanzar el perdón de nuestros pecados. Amén. Gracias, Señor. Pero había tristeza en su alma, había un conflicto en su corazón. Bendito Dios. Entonces, si usted mira para el maestro, a veces hablan los clavos, ¿no? Pero para él había una tristeza dentro de su alma, dentro de su alma, me hicieron un conflicto tremendo. Sí, Señor. Padre Santo. Bendito es el Señor. Santo es el nombre del Señor. Mi alma está muy triste, decía. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Sí, Señor. Santo es el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos revele, mis hermanos, nos muestre la esencia de Dios. Lo que Dios ha hecho por nosotros no es cualquier cosa. Señor. El que usted esté aquí no es cualquier cosa. Aleluya. El que vayamos al cielo no es cualquier cosa, hay un precio grande. Esto no es por oro, por plata, no, es por gracia somos salvos. Amén. Es un don de Dios que nos ha alcanzado. Gracias, Señor. Hay muchos hieron allá afuera, hay mucho Francisco allá afuera, hay mucho Felipe allá afuera. Perdidos, tristes, con amarguras en su alma, pero no han sido llamados, pero nosotros hemos sido llamados, hemos sido alcanzados por esta gracia, Amén. por esta misericordia, por este amor, por esta bendita misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros. Amén. Gracias, Señor. Y aquí cuando le pesa ese sentimiento, luego le dijo, quedad aquí y velad conmigo y conmigo, le dijo. O sea, él la tristeza que tenía, el sentimiento que le expresó,
y de la forma que se lo expresó luego le dijo, quedaos aquí y velad conmigo, dijo. Y luego que avanzó un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Amén. Señor. O sea, él con el dolor de su alma, con la tristeza, le dijo a sus discípulos, quedaos aquí, velad. Y luego avanzó como un tiro de piedra y oró al Padre. Y le dijo, Padre, si es de mí pase usted esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Y dice la Biblia que en aquel lugar sus 2 gotas de sangre. Entonces yo cuando miraba las palabras, está triste, hasta mi alma está triste, le dijo. Y llegó a sudar gotas de sangre, era una agonía extrema que estaba viviendo. Sí, Señor. Podemos trapidar, podemos sudar, pero cuando un hombre suda sangre, es extremo. Llegó una agonía allá, pero más. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Amén. Y lo más triste que le dijo, velad, llorar, y espérenme aquí, velad, llorar. Y cuando llegó, los pilló durmiendo. Aleluya. Luego volvió, fue y oró de nuevo, y volvió, y los volvió a pillar durmiendo. Como muchas veces nos pilla a nosotros. Sí, Señor. Aleluya. Yo vengo, Cristo viene, y nosotros durmiendo. Nos habla de una y otra forma. ¿Verdad, Señor? De una y otra forma nos está llamando, nos está golpeando, nos está advirtiendo. Yo vengo, Cristo viene. Y cuando nos mira, nos pilla durmiendo. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Esto fue uno de los procesos más duros de Jesús, mis hermanos. Al extremo que sus 2 gotas de sangre, como dice el Evangelio de Mateo, Lucas 22 también te habla la misma historia. Lucas 22, 89 y Marcos 26, 36. Y él sabía, mis hermanos, ¿y por qué llegó él ahí a orar a este extremo y decirle, Padre, si es de mí pase esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya? Porque él sabía, mis hermanos. Ahí estaba el conflicto de él, el amor de Dios, mis hermanos, y el sufrimiento que tenía al frente. Por eso que cuando entendemos de tal manera, amó Dios al mundo, que lo podemos entender. Porque él sabía que si no iba a la cruz, no iba a haber derramamiento de sangre. Y si no había derramamiento de sangre, para nosotros no hubiésemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Sí, Señor. Y estaríamos muertos como muchos hoy día caminan en este mundo. Por eso que cuando te habla de Romanos, más Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él miró a Patricio, miró a Moisés, nos miró allá de lejos, a la distancia, en su omnisciencia. Este volado, este borracho, este aquí, este allá. Pero yo los amo, voy a morir por ellos. Mi sangre los va a redimir, mi sangre los va a limpiar. Mi sangre le va a limpiar y a través de sacrificio van a ser perdonados todos sus pecados. Entonces el amor de Cristo es maravilloso. A través de Cristo su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre, su sacrificio borró todo lo que había en nuestra contra por nuestros pecados, como dice Colosenses 4:13, y a vosotros estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, con nosotros, que no era contrario, quitándolo en medio y clavándolos en la cruz, y despojando los principados y potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Palabra del Señor. Aleluya. O sea, Él, estando nosotros muertos en pecado, Él dice que limpió nuestros pecados, perdonó todos nuestros pecados, Sí, Señor. borró el acta que nos decretaba, mis hermanos, para la muerte, y nos hizo renacer con Cristo. Y exhibió todo principado y toda la potestad que gobernaba en nuestras vidas y en el mundo espiritual. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Santo es el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra. Y ahora que hemos sido perdonados, mis hermanos,
y hemos recibido y hemos sido perdonados y redimidos por Cristo, ¿qué debemos hacer para permanecer en Él? Porque no se olvide, tenemos una lucha. Aquí la palabra que yo les leía decía: velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. O sea, tenemos una lucha. Ahora hemos sido perdonados, redimidos y debemos permanecer en Cristo. Amén. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Velar y orar para no caer en tentación. ¿Por qué dice orar y velar? Para no entrar en tentación, porque el espíritu, nuestro espíritu, nuestra alma, a la verdad dice, a la verdad, a la palabra está dispuesto. Pero nuestra carne es débil. Aleluya. Y Señor. No sé si usted entiende la palabra del Señor. Amén. El Espíritu dice a la verdad, ¿cuál es la verdad? La palabra, el Espíritu, mi Espíritu, su Espíritu a la verdad está dispuesto. Pero nuestra carne es débil. Aleluya. ¿Usted entiende? Con otras palabras, cuando Dios le visita, cuando Dios le toca su corazón, la fortaleza y gozo, alegría, nuestra alma se fortalece. Y queremos amar, queremos servir, queremos orar, queremos hacerlo todo por Dios. Aleluya. Y nos vamos contentos. Pero al otro día nos levantamos y nos damos cuenta que hay debilidad en nosotros. Y nuestra carne se opone a los deseos que nosotros tenemos para con Dios. De levantarnos de madrugada, de orar, de ayunar, de buscar, de hacer su voluntad, de servir a la obra. Ese deseo como que se desvanece. ¿Por qué? Porque a la verdad el espíritu dentro de nuestra alma está dispuesto, pero mi carne es débil. No me deja orar, no me deja santificarme, no me deja guardarme para el Señor, no me deja hacer la obra que Dios quiere que yo haga, mis hermanos. Por eso es necesario, como dice, velar y orar. Sí, Señor. También cuando Jesucristo dice, cuando enseña la oración de la oración, la regla de oro, cuando dice, cuando al final abajo dice, líbranos del mal, que nosotros leemos, Padre, líbranos del mal, y luego le agrega, y no lo dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. Amén. Y ese es el mayor enemigo que tenemos. Sí, Señor. A veces el diablo, no, nuestra carne. Amén. Es nuestro mayor enemigo. Camina con nosotros, se duerme con nosotros, va al colegio con nosotros, va al trabajo con nosotros. En todas partes está nuestro mayor enemigo, que es nuestra carne. Y es débil. Señor. Aleluya. No, Señor. Santo es el nombre del Señor. Amén. Amén. Sangre, Señor Jesús. Y nosotros, que Cristo nos haya perdonado, que Cristo nos haya redimido en la advertencia, hay muchos que han vuelto atrás. Y es verdad. Hay muchos que retrocedieron. Pero nosotros no somos los que retrocedemos, somos los que avanzamos. Amén. Dios no nos llamó para volver atrás, no, para avanzar adelante. Sí, Señor. Porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y nosotros somos salvos en Cristo y vamos a perseverar como sea, vamos a avanzar como sea, vamos a mantenernos en el Señor. Aunque no tengamos fuerza, vamos a venir igual, porque aquí Dios va a renovar nuestra fuerza. Amén. Pero el retroceder, nunca, mis hermanos. Señor Jesús. Porque nuestro espíritu, nuestra alma está dispuesta. Por eso que usted viene sin ganas a la iglesia. Y después Dios la visita, Dios la toca, porque su espíritu se fortalece. Amén. Y dice, yo no quería venir y casi me pierdo esta bendición. No sé si usted lo ha dicho. ¿Por qué? Porque su alma sabe que donde tiene que estar es aquí en Cristo. En la palabra, en el Evangelio, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios bendiga su palabra. Amén. Entonces, ¿por qué dice orar y velar? Para no entrar en tentación, porque el espíritu a la verdad, o sea, el espíritu a la palabra está dispuesto. A la verdad, que es la palabra, pero a la carne es débil. Dios nos bendiga esta noche. O sea, el espíritu y la carne se oponen entre sí, tenemos una guerra. Constantemente va a tener una guerra. Sí, Señor. Contra lo que vemos, contra lo que hablamos, contra lo que se mueve, mis hermanos. Que Dios nos bendiga. Amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. Mi hermano Sebastián, al iniciar el servicio, dijo
que él se sentía mal, se sentía enfermo, una debilidad de su carne. Pero su espíritu dentro clama y sabe que en Cristo tenemos victoria. Y la carne se opone a nuestra fe. No, si tú no puedes, no, si tú estás enfermo, no, si tú no vas a avanzar, no, si tú no lo vas a lograr, tú no vas a alcanzar lo que Dios quiere para ti. No, es mentira, porque nuestro espíritu sí lo va a lograrlo con Cristo, mis hermanos. Sí, amén. Gloria a Dios. Esa es la batalla que Dios pone aquí, el enemigo en nuestra mente, a través de nuestra carne. No, que yo no puedo, yo fallé, yo pequé, yo no soy digno, yo no tengo cualidades, yo no tengo educación, yo no sirvo. No, mentira, porque si Cristo le llamó es porque usted sirve. Amén. Si Cristo le trajo, porque le trajo con un propósito. Y ese propósito sí o sí, Dios se va a cumplir. En Cristo se va a cumplir, ¿sí qué? Si usted permanece en el Señor. Sí, Señor. Dios. Yo siempre le he dicho a los chiquillos, le digo, Dios no hace nunca más nada de lo que Él tiene, ¿cómo se llama? Preparado para mí. Yo puedo anhelar muchas cosas, pero Dios me llamó con un propósito y ese propósito Dios lo va a cumplir en mí. Sí. Aleluya. Así es. Ese propósito Dios lo va a cumplir usted, si usted permanece en el Señor. Va a haber oposición, va a haber barreras, va a haber obstáculos, va a haber tentación, van a haber pruebas, van a haber debilidades, sí las van a haber. Pero en Cristo, si usted permanece, el propósito se cumplirá. Amén. Y todo aquello lo llevará ¿a qué? Al crecimiento, a la madurez, a la firmeza, a la estabilidad, para permanecer en Cristo y para ser ejemplo a los que vienen tras de nosotros. Gloria a Dios. Por eso, velar y llorar, porque el Espíritu, a la palabra, a la verdad, al Evangelio está dispuesto. Amén. Pero nuestra carne no quiere que ore, no quiere que ayune, no quiere que me guarde, no quiere que tenga envidia, no quiere que yo deje el celo, no quiere que yo deje tantas cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que orar. Señor, esta es mi lucha, esta es mi batalla. Yo reprendo la carne, oro, fortalezco mi vida, Amén. fortalece mi fe, fortalece mi alma. Amén. Sí, Mis Señor. debilidades, me cuesta orar, me cuesta buscar, me cuesta entender. Ahí estamos luchando, pero el Espíritu está dispuesto, mis hermanos. Que Dios nos bendiga esta noche. Y un pastor siempre me enseñaba, decía que él tenía dos perritos. O sea, una historia, como una moraleja, un perro negro y uno blanco. Y él siempre apostaba por el perro, por ejemplo, hoy día domingo hay riña de perros, y él apostaba al negro 100.000 pesos, un ejemplo. ¿Qué es lo que hacía él? Dice que en la historia, la moraleja que decía que el dueño del perro negro alimentaba al negro, le daba vitamina, le daba comida, lo alimentaba bien, y al blanco, el otro que era al contrario, no lo alimentaba, lo debilitaba y lo dejaba ahí, no. Sin agua, sin comida, sin nada. Y llegaba el día domingo y el negro se comía al blanco. Pasaba un mes, de nuevo apuesta, pero el mismo dueño del perro apostaba al blanco. Y todos sorprendidos, y todos apostaban al negro porque sabían que el negro casi se había comido el blanco. Pero no sabían la estrategia que hacía el hombre. ¿Qué es lo que hacía el hombre? Al blanco durante esos 2 meses lo alimentaba, le daba agua, vitamina, le daba buena comida, y al negro lo tenía amarrado y más sin agua, sin comida. Y llegaba el día de la pelea y el blanco casi se comía el negro. Así también es nuestra guerra espiritual. Amén. Si nosotros alimentamos el espíritu, vamos a andar en el espíritu. Pero si nosotros alimentamos nuestra carne, vamos a andar en los deseos de nuestra carne. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sustentar siempre nuestro espíritu. Amén. A través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, en la comunión con el Señor. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Santo es el nombre del Señor. Dios bendiga a la iglesia. Gloria a Dios. Dios bendiga la palabra. La carne, mis hermanos, representa las cosas terrenales, pasiones, deseos, tendencia humana, altivez, arrogancia. Y en lo espíritu, y lo espiritual a la fe, mis hermanos, a lo divino, a lo santo, a lo que Dios guarda. Amén. Si nos vamos a la palabra del Señor en Gálatas, ahí nos habla de las dos cualidades, mis hermanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que vencer, porque tenemos lucha. A veces nuestra naturaleza ajena quiere ganar, no quiere vencernos, no puede vencernos nuestra naturaleza vieja, porque esa que murió ahí en el Calvario, mis hermanos, tenemos que vencerla a través de Cristo. Amén. Porque dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no andáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, por ejemplo, ¿qué es lo que son? Y ahí empieza a nombrar varias cosas, mis hermanos. Nosotros siempre nombramos el alcoholismo, el adulterio, la fornicación, pero también hay otras cosas que la palabra nombra y nunca las nombramos.
Y son estas, mis hermanos, como un ejemplo, la envidia, los celos, las contiendas, las divisiones. Amén. Todas las cosas son obras de la carne. Sí, Señor. Disensiones, herejías, idolatría, hechicería, enemistades, mis hermanos. Así es. Las obras de la carne. Santo eres, Señor. Santo es el nombre del Señor. Amén. Tales cosas no heredarán en el reino del cielo, va el fruto del Espíritu en lo diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que permanecer orando para poder permanecer y no caer en las tentaciones de nuestra naturaleza vieja, orando, sino que el fruto del Espíritu dice que es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos vanagloriosos, gritándonos unos a los otros, envidiándonos unos a los otros, mis hermanos, sino que más ser llenos del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Por eso vivir en el Espíritu, como dice el libro de Romanos, es lo más lindo, mis hermanos. Vivir en el Espíritu, en la vida del Espíritu es lindo, pero cuesta, porque la lucha que tenemos con nuestra carne y nuestra carne se opone. Cuando a veces son indiferentes con nosotros, cuando a veces se levanta cosas contra nosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu, la adopción por el cual clamamos Abba Padre, y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga su hermosa palabra. Es palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos invita el Señor Jesucristo aquí en esta palabra? Que debemos orar para no caer en las tentaciones de nuestra carne, porque nuestra carne siempre está dispuesta, siempre está ahí, mis hermanos. Siempre va a tener, se va a levantar, ¿para qué? Para paralizarnos y para apartarnos del propósito de Dios, para apartarnos de la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. El pecado de muerte, pero el cual yo os digo que no se pida. Que Dios nos bendiga. Y esta es la confianza que tenemos, es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, orar Amén. para no caer en tentación. Y si pedimos cualquier cosa, Dios nos oye, mis hermanos, que esté de acuerdo a su voluntad. Amén. ¿Y cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus deseos? Es conocer a Dios, caminar con Dios, llegar a la vida eterna, es ser usado por Dios, cumplir el propósito de Dios. Aleluya. Pero hay oposición, nuestra carne es débil, nuestra carne nos aparta, nuestra carne nos desanima, nuestra carne quiere dejarnos en el hogar, nuestra carne nos enemista, mis hermanos. Entonces, para que no ocurra, debemos orar. Orar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, nuestra alma está dispuesta. Que Dios les bendiga, Dios bendiga su palabra. Amén. Jesús tenía una guerra, tenía un conflicto tremendo en su alma. Sí, Señor. Una oposición entre su carne, entre la decisión que tenía que tomar. Pero él oró a Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que cuando él oró, clamó, dice: Padre, si es de mí, pase usted esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que vinieron 2 ángeles y le fortalecieron. Amén. Y luego se levantó y se fue a aquel lugar a cumplir el propósito el cual Dios le había llamado. Sí, De Señor. poder morir ahí en la cruz por amor a usted y a mí. Gracias, Que Dios. Dios los bendiga. Palabra Amén. del Señor. Amén. Entonces, los invito a reflexionar esta palabra, Amén. porque esto no es a todos, hasta el maestro, a todos los profetas, a los apóstoles, todos pasaron por lo que usted ha pasado. Aleluya. Pero ellos vencieron a través de la oración. Amén. Gloria a Dios.
Que Dios les bendiga. Amén. Palabra del Señor. Esta es la palabra que Dios ha dado para compartir junto a ustedes. Gracias Y a les invito, Dios. mis hermanos, a que sigamos adelante. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Amén. No dude en pedir ayuda, no dude, no guarde silencio en sus procesos, en sus luchas. Pida ayuda, pida mano, hermana. Necesito que me ayuden a orar, necesito que me fortalezcan en la oración. Aleluya. Porque a veces no hay fuerza, a veces en el proceso, a veces que parece que todas las puertas se cierran. Pero en el proceso Dios está formando nuestro carácter. En el proceso Dios está formando nuestro caminar, está haciéndonos estabilizarnos en Él. En el proceso donde Dios nos enseña, mis hermanos, a amar, a crecer, a ser perseverante, a tener paciencia. En el proceso donde Dios trabaja y forma a los verdaderos hijos de Dios. Amén. Así que yo les animo a seguir adelante. Cada proceso, cada etapa, cada lucha, cada obstáculo que usted tenga, es porque Dios algo está haciendo. Él nos va a poner más carga de la que usted y yo podamos llevar. Amén. Que Dios nos bendiga, Dios bendiga su palabra. Y los invito a que demos gracias por ella en el nombre del Señor. Amén. Padre, damos gracias esta noche por su amor, por su misericordia. Damos gracias, Señor, porque usted conoce nuestras debilidades, conoce nuestras aflicciones muchas veces. A veces queremos hacer lo bueno y lo encontramos, como dice Pablo, haciendo lo malo, Padre. Y no lo hacemos porque nosotros queremos, sino que por el pecado que mora en nuestras vidas. Pero luego viene su Espíritu y nos fortalece, nos restaura, nos levanta, Dios mío. Y esta noche una vez más traemos a nuestra memoria, Dios mío, que somos débiles en la fe, somos débiles humanamente, Padre, y que tenemos que entender que nuestra lucha no es con espada, no es con ejército. No es una forma humana, Dios mío, sino que es una lucha espiritual que tenemos con nuestra carne, con este mundo, con los demonios, Padre. Tantas oposiciones que se levantan para paralizar nuestro proceso, para paralizar, Señor, nuestra fe, para detenernos, para que no avancemos. Pero más usted esta noche nos da la herramienta, Dios mío, para que podamos continuar adelante, donde nos enseña que a través de la oración podemos vencer, a través de la oración podemos seguir adelante y no caer en la tentación, Padre. Ayúdanos, pon en nosotros ese deseo de orar, amonéstanos por las noches, pon en nosotros ese anhelo, ese deseo, Padre, esa hambre, esa sed, Dios mío, de poder buscarte, de poder estar a solas con usted, Dios mío. Necesitamos tanto de ti, Señor, necesitamos tanto. No me cabe la duda de que cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras aflicciones, tenemos nuestras batallas y son diferentes, son distintas, Padre, pero el que camina con nosotros es el mismo, el poderoso, el grande, Dios mío, el que nos da la victoria a través de su palabra, nos da la victoria a través de su espíritu, a través de la fe, Dios mío. Y esta noche por la fe nos levantamos y reprendemos toda tiniebla, reprendemos toda obra de la carne, reprendemos todo enemigo, toda oposición que se levanta contra nosotros y nos levantamos en fe, Dios mío, y declaramos que en usted, Dios mío, vamos a tener victoria, que en usted vamos a vencer, que en usted vamos a seguir adelante, Dios mío, porque no hay batalla y no hay guerra y no hay oposición que se oponga delante de su presencia. Por eso le damos gracias a esta hora, por eso bendecimos su nombre, le damos gloria, le damos alabanza y nos ponemos en sus manos, Señor, para que usted nos ayude a fortalecernos cada día más y poder cumplir, Señor, cumplir el propósito, Padre, el cual usted nos está llamando y el cual usted nos ha llamado. Sabemos que hoy día hay mucha oposición, sabemos que hoy día el mundo, las circunstancias a veces se oponen, pero la fe, Dios mío, la fe que usted ha puesto en nuestros corazones nos dará la victoria, como se la dio a aquella mujer del flujo de sangre, donde tenía una oposición, tenía una gran multitud delante de ella, Padre amado, pero su fe la llevó a la victoria, su fe la llevó a alcanzar el milagro que ella esperaba a través de tocar el manto de Jesucristo. Y la oposición y la multitud no fue obstáculo para ella. Así también, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fuerza, aumenta nuestro deseo de orar, de buscarte, para poder alcanzar la victoria, cual usted nos dará y nos dio en Cristo Jesús.
Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a los hermanos jóvenes, más nuevos, bendígale grandemente. Bendiga a nuestro pastor, bendiga a los matrimonios, bendiga a cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, para poder cumplir.